La primera actividad, voy a hacer una breve presentación con relación a nuestro nuevo tema de avance y luego vamos a realizar una actividad práctica, ¿ya? A efectos de que ustedes puedan completar. Obviamente, una vez terminada la presentación, van a poder ustedes realizar la práctica, no necesitan estar conectados después. Bueno. Nuestro tema en cuestión trata de lo siguiente. Dice la diapositiva, ¿no? ¿Sabes tú cómo buscar información o solo sabes googlear? Es decir, nuestro tema fundamental tiene, en este caso, la relevancia de poder investigar justamente las fuentes de documentación o de información. Por eso dice, tener acceso a Internet no es lo mismo que saber buscar información confiable. Aquí hay una diferenciación fundamental. Uno, lo que significa justamente la búsqueda tradicional que a veces solemos hacer para realizar consultas específicas con relación a algún punto, pero de manera breve. En cambio, la búsqueda para documentación científica tiene un proceso que justamente vamos a aprender en este tema. En ingeniería dice una decisión técnica basada en una fuente equivocada puede tener consecuencias reales. Por ejemplo, los códigos que fallan, los diseños que no funcionan, los proyectos que se reconstruyen desde cero, ¿no? Entonces, justamente la importancia de buscar información tiene que ver con todo este proceso, ¿no? A través del cual vamos nosotros a establecer los protocolos necesarios para realizar este proceso de búsqueda. Entonces, este tema responde a la pregunta práctica de cómo encontrar, leer, organizar o citar información de manera que respalde nuestro trabajo con rigor suficiente en efectos científicos. En este caso, justamente no toda la información vale lo mismo, ¿ya? La diferencia entre una fuente confiable y una fuente no confiable no está tanto en el diseño de la página, que a veces solemos pensar que se realiza de esa manera, sino más bien en lo adecuadamente redactado y fundamentado que esté el texto sobre el cual nos estamos basando justamente para el desarrollo de nuestra investigación. Lo que diferencia una fuente de la otra, consiguientemente, es el proceso que lo ha producido. Es decir, quién la ha revisado, bajo qué criterios y con qué respaldos. Es decir, miren, en este caso, para valorar la fuente de información, vamos a tener que justamente establecer los protocolos y las personas responsables quienes han tenido el trabajo de realizar esta revisión. Un blog, por ejemplo, puede estar bien escrito y no ser correcto. En cambio, un artículo que está en una revista indexada a partir de un protocolo IEE, puede ser difícilmente de leer y ser completamente verificable, ¿no? Es decir, tiene una capacidad en términos de obtener la información y de producirla, de manera que en el caso del artículo va a poder ser constatada. ¿Cuáles son los niveles de fuentes? Bueno, tenemos tres niveles de fuentes, una fuente primaria, una secundaria y una terciaria. La fuente primaria justamente reporta la información de manera que podamos nosotros constatar a partir de su fuente original. Por ejemplo, el estudio, el hecho, el experimento ejecutado o el sistema desarrollado son aquellos que han sido establecidos por sus propios autores. En cambio, la fuente secundaria trabaja sobre fuentes de información que ya han sido previamente establecidas a partir de las fuentes de información primaria. Aquí tenemos, por ejemplo, los libros de texto, revisiones bibliográficas, artículos de síntesis que han trabajado, más bien dicho, a partir de la información que sea producida por los autores en las fuentes primarias. Y tenemos finalmente las fuentes terciarias, estas que agrupan fuentes secundarias. Aquí, por ejemplo, ¿quién de nosotros no ha visto alguna enciclopedia, ¿no? Las enciclopedias son fuentes terciarias porque se basan no solamente en la recopilación de la información secundaria, sino también en la interpretación de la fuente primaria. También están los índices bibliográficos, algunas bases de datos de resúmenes, etcétera, etcétera. El Wikipedia es una fuente terciaria, por ejemplo. ¿Quién no ha visto Wikipedia para obtener alguna información? Entonces ahora sabemos que es una fuente terciaria. Fuente formal versus fuente informal es otra categoría sobre la cual nosotros a veces basamos nuestra forma en la cual filtramos la información. Por eso dice la diapositiva, el filtro que cambia todo. Una fuente formal
que ha pasado justamente por un proceso de validación. Ahí está la clave fundamental de la diferenciación. La fuente formal se valida. En cambio, una fuente informal no tiene ese filtro de validación y depende únicamente de la competencia de la persona que la cual escribe. Consiguientemente, una fuente informal es obviamente riesgoso porque muchas veces si la persona escribe mal o la información que dice no es verídica, entonces puede llevarnos a errores posteriores. Usar solo fuentes informales, consiguientemente un trabajo técnico, es pues un gran error. Nuestro trabajo resultaría de la construcción de suposiciones simplemente a veces falsas, ¿no? Y no obviamente sobre conocimiento verificado, que es lo que me exige las fuentes formales. ¿Qué hacemos con una fuente académica? Los criterios que hacen a una fuente académica como tal. Uno, tenemos el criterio de autoridad, es decir, quién lo escribió. Y la señal, obviamente, es que sea un autor con filiación institucional, que haya tenido ya publicaciones de trabajos previos. El otro criterio está relacionado con lo que significa la precisión, ¿no? En términos de lo que significa la precisión, por ejemplo, nosotros vamos a poder establecer cuáles son los datos que respaldan esa información sobre la cual nosotros estamos justamente estableciendo, ¿no? Ahí tenemos el caso de los experimentos o referencias sobre las cuales nosotros estamos justamente trabajando, ¿no? Luego también tenemos la objetividad, ¿no? Cuando nos referimos a la objetividad, nos referimos también al aspecto en cuestión relacionado con lo que significa las limitaciones que tiene el trabajo. La actualidad, obviamente, con relación a las fechas, cuándo ha sido publicado y si ha tenido una fecha reciente y si es identificable. El proceso que separa lo académico de lo que no sería académico. Por ejemplo, una fuente académica, perdón, pasa por un proceso previo de revisión, por ejemplo, de pares de doble ciego que se denomina. Cuando se intenta enviar un artículo para publicación científica, que seguramente muchos de ustedes van a estar en ese proceso, ya una vez culminen la carrera, o antes inclusive, cuando ya tengan que trabajar en la publicación de un artículo. Entonces van a ver que ese artículo es sometido a un par que se llama una revisión por par ciego. Ahora, obviamente en este proceso se puede rechazar, se puede aceptar o se puede pedir correcciones. Una fuente no científica, obviamente, no pasa por por ninguno de estos filtros, es decir, solamente va a depender sobre lo que significa la supuesta apariencia expertise del autor, ¿no? Y obviamente el no tener ningún filtro hace que podamos tener datos que no son correctos, desactualizados o obviamente información que no va a poder ser respaldada posteriormente. Veamos un poco el Wikipedia. Es útil como un punto de partida, pero no podemos utilizarla como una fuente ya para una investigación. ¿Por qué? Habíamos dicho, es una fuente terciaria. Su utilidad va a depender justamente de las fuentes secundarias que a veces toman en cuenta los protocolos de revisión en las fuentes primarias y a veces no. Por eso se dice citar Wikipedia en un trabajo académico equivale solamente a citar el índice del libro sin haberlo leído profundamente. Esa es la razón por la cual ustedes, por favor, van a recordar cuando realicen sus investigaciones, el Wikipedia no es una fuente para una investigación o una publicación científica por ser terciaria, pero sí no significa que sea inválido, ¿no? Podemos utilizarla posteriormente para ser respaldada luego por fuentes. ¿Dónde buscar? ¿Qué herramientas podemos buscar? Por ejemplo, está el Google Scholar, está el eExplorer, está también el ACM Digital Library, el ResearchGate, las revistas indexadas, es decir, las fuentes Cielo, Redalic, etcétera, que tienen en muchos de ellos accesos gratuitos, ¿no? Como por ejemplo el Google Scholar o la Red Cielo, ¿no? Que son literatura latinoamericana, que obviamente nos va a poder de una u otra manera dar información suficiente y creíble con relación al proceso de investigación que estamos realizando. Ahora veamos un poco las categorías. Google Scholar es importante, pero tampoco es suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces mezcla fuentes revisadas y no revisadas. El ACM Digital o el eExplore, ¿no? Estas solo publican trabajos que han pasado por pares de revisión en ingeniería
y en computación o en otros, ¿no? Ahora, son obviamente importantes, son útiles, son deseables, pero muchas veces, como han visto ustedes, tienen acceso institucional o de pago. Cuando tienen acceso institucional o de pago, no son de acceso gratuito y, por consiguientemente, a veces no podemos tener la información como nosotros deseáramos, en este caso, obtenerlas directamente, ¿no? Permítanme, vamos a admitir a los compañeros que están todavía en sala de espera. ¿Cómo construir una fuente que realmente funcione? Bueno, para empezar, este proceso empieza con un proceso de búsqueda, identificando conceptos claves del problema. No solamente escribiendo la pregunta en el buscador, no tenemos que limitarnos solo a eso. La mayor parte de esta literatura técnica está en inglés. Entonces, hoy en día, con las IAs y las diferentes aplicaciones que tenemos, ya no es una limitación. Tendríamos que utilizarla justamente de manera que podamos traducir. Incluso los exploradores pueden traducir online, ¿no? Respecto de lo que estamos nosotros pretendiendo buscar. También es importante utilizar los operadores booleanos, ¿no? Ustedes van a llevar o están llevando una materia álgebra en la cual van a ver justamente los conectores lógicos y o no, ¿no es verdad? Entonces, esos se usan también en las bases de datos para poder vincular o buscar información. Por ejemplo, el conector lógico o el operador lógico AND, que es y, filtra dos tipos de campos o de información, por ejemplo, usabilidad de móviles y evaluación, que, por ejemplo, escribí directamente cómo evaluar usabilidad, ¿no es verdad? Le da una mayor precisión a nuestra búsqueda en ese sentido. Ahora, un artículo técnico no se lee, no deben leerlo ustedes como una noticia, ¿no? No es una lectura superficial. Usa terminología especializada y obviamente la forma en la cual ustedes van a usarlo en forma de su lectura tienen que tener una cierta familiaridad. Ahora, en ese sentido, para leer artículos científicos, la recomendación es obviamente conocer la información, estudiar previamente la información relacionada, por ejemplo, con la terminología, con la estructura del artículo y demás, ¿no? Porque de lo contrario, leer directamente o tratar de leer como si usáramos o leyéramos una noticia de un periódico o también de una publicación del Facebook, no vamos a poder hacerlo, se nos va a hacer árido y difícil. Entonces aquí la práctica hace al maestro. ¿Cuál es la estructura de un artículo que usualmente tiene para que vayamos obviamente entendiendo cómo funciona este proceso? Primero hay una introducción que presenta el problema y justifica el estudio. Hay métodos que explican cómo se investigó, los resultados, que es una de las partes más importantes, ¿no? Que son los hallazgos que se ha encontrado la investigación a través del artículo y obviamente el análisis y la discusión que va a interpretar los resultados y lo va a comparar con trabajos previos. Conocer esta estructura nos va a permitir justamente poder establecer toda la forma en la cual el artículo nos va a dar la información que nosotros necesitamos. ¿Cuáles son los pasos consiguientemente? Paso 1, importantísimo en un artículo, leer el abstract, el resumen. El paso 2, revisar la introducción. El paso 3, ir directamente a las conclusiones. Y el paso 4, si el artículo nos es interesante o relevante, recién vamos a leer los resultados y los métodos y los resultados con detalle. Miren, no es que nos pasemos la vida leyendo, ¿no? Si alguna vez han pensado, bueno, es mucho tiempo, un artículo me demora días. No, hay que ser prácticos, solamente revisar con estos pasos y luego ver si vale la pena o no vale la pena leer. Tal vez el artículo no tiene la información que nosotros buscamos, ¿no? El abstract, ¿no? El abstract justamente nos va a permitir a nosotros saber, conocer qué problema se ha abordado, cómo se ha abordado metodológicamente, qué ha encontrado, qué significa ese hallazgo. Toda esa información, esas preguntas nos van a permitir justamente saber o entender si nos va a servir o no el artículo. Ahora, las referencias de un artículo también son una herramienta de búsqueda, ¿no? Es decir, ver sus fuentes, ¿no? Esos, los trabajos obviamente que tenemos nosotros y que podemos conocer las fuentes nos va a permitir saber si efectivamente tiene o no los elementos de rigurosidad necesarios, ¿no? Por eso en una de las clases precedentes hemos hablado del método de búsqueda hacia atrás, ¿no? Reconstruir la historia a partir del problema, ¿no? Y con la identificación de sus fuentes. Eso nos ayuda también bastante. Un aspecto clave de este proceso de búsqueda es justamente identificar la idea principal versus la información de apoyo, ¿no? El argumento central
justamente puede estar en unas oraciones, en unas 3 o 4 oraciones bien formuladas, y el resto del texto solamente es la complementariedad, la evidencia, los argumentos. Entonces, para saber justamente el núcleo central de un artículo, ¿qué es entonces lo que tenemos que hacer? Es identificar el argumento central, es tener esa capacidad de poder identificar los puntos principales, ¿no? Bueno, ¿dónde está la idea entonces de principal dentro de un párrafo? Justamente puede estar esta idea central en la primera o en la última oración de los textos académicos, ¿ya? Ahí está también la clave para poder leer, ¿no? El resto del párrafo obviamente va a ser desarrollo, ejemplificación, evidencias. Las anotaciones activas obviamente nos van a permitir reconocer esta idea principal. Es decir, miren, no es entonces como habíamos pensado el proceso de leer un artículo algo árido o tener que leer de la cabeza a los pies o letra por letra. No, es identificar justamente esos puntos claves que están en la primera o en la última línea. Extraer conceptos claves no es resumir, ¿no? Es justamente más bien es construir herramientas para pensar, ¿no? No, es decir, no solamente es reproducir con menor extensión, sino más bien identificar los componentes claves del texto, ¿no? Y esos componentes claves justamente están relacionados con lo que significa las categorías analíticas que está utilizando el texto y obviamente además los elementos que lo componen. ¿Cuáles son uno de esos componentes para extraer? Vamos a ver en esta tabla un ejemplo aplicado. Por ejemplo, el concepto puede ser la usabilidad, la definición según el texto, es cómo se define esa usabilidad. El ejemplo en el artículo puede estar redactado como decir 80% de usuarios completó la transacción en menos de 30 segundos y la relación con otros conceptos, es decir, por ejemplo, conectar la experiencia de un usuario con la eficiencia, la variable, etcétera, con relación al uso que se está dando, ¿no? Entonces, una ficha conceptual, que es en realidad lo que tendríamos que realizar para efectos de poder procesar esa información, no debe confundirse como un simple resumen, sino más bien como un instrumento de rastreo, ¿no? Es decir, diferencias a partir de procesos en los cuales busquemos la información clave, ¿no? Por eso dice en la diapositiva, una ficha bien construida va a tener encabezados, referencias, tipos, contenidos, palabras claves y comentarios del lector, ¿no? De manera que podamos establecer a partir de estos elementos los aspectos claves, ¿no? Rápidamente, ¿qué es un encabezado? El concepto, la idea principal. La referencia, los datos completos de la fuente. El tipo textual, paráfrasis, resumen o analítica. El contenido, en nuestras palabras propias, ¿qué es lo que estamos rescatando? Las palabras claves, obviamente, términos que podamos nosotros incorporar posteriormente en la ficha. Y el comentario del lector, es decir, qué nos ha parecido, que si se nos es útil o no con relación justamente a la información que estamos trabajando. Bueno, esta forma de estructuración va a permitir justamente comparar fuentes sin necesidad de releerlas, ¿no? Es decir, vamos a tener, por ejemplo, una tabla comparativa implícita que nos va a permitir analizar el estado de campo de la información, ¿no? Por ejemplo, de las categorías más útiles que podríamos a partir de esa información recabar es la pregunta central, la metodología, los hallazgos principales, las conclusiones del autor o las limitaciones reconocidas. Lo que no es un resumen, ¿cuál es el error más frecuente? Por ejemplo, decir el artículo habla de usabilidad, menciona métodos de prueba y da conclusiones. Eso no es un resumen estructurado como el que pretendemos nosotros realizar como una ficha conceptual. Sería más bien una enumeración de secciones, ¿no? Un resumen real, sistematizado, diría, compara dos métodos de evaluación y concluye que combinarlos detecta un 35% más de problemas que cada uno por separado, ¿no? Entonces, miren, en este caso ya estamos obteniendo justamente una información real y que nos va a permitir luego usarla en los procesos posteriores. Mapa conceptual. El mapa conceptual obviamente no es una herramienta útil, pero no es lo mismo que un mapa mental, no hay que confundir, ¿ya? El mapa conceptual representa relaciones semánticas entre proposiciones,
Justamente yo les había dado trabajos, muchos de los trabajos que han realizado ustedes, les he pedido hacer mapas conceptuales y ahora ustedes entienden también la importancia de por qué realizar esto, ¿no? Es para que puedan relacionar las relaciones entre las proposiciones. En cambio, un mapa mental simplemente nos da una lluvia de ideas, pero no es un conocimiento estructurado de relaciones que podríamos utilizar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la unidad mínima que sobre la cual se basa justamente la proposición que va a formar parte de los mapas conceptuales? Esto obviamente ustedes ya han trabajado, es la proposición, ¿no? Que está conectado a través de diferentes enlaces. Por eso se dice construir el mapa obliga a especificar las relaciones, lo que produce la comprensión y para que no pasemos a un proceso de memorización superficial que luego no tendríamos nada, ningún tipo de valor, ¿no? Ahora, la citación no es un mero trámite, sino la importancia de la citación radica en que a partir de esto nosotros vamos a poder hacer verificable un conocimiento. Cuando un autor cita a otro, está diciendo, por ejemplo, no, yo no me he inventado esta información, esto ya la ha producido una persona antes, ¿no? Alguien que la demostró, y aquí están los datos para que puedas verificarlo. Ese es el objetivo de la cita. Sin referencias, un trabajo sería una colección de opiniones sin trazabilidad. Me estoy refiriendo fundamentalmente a los artículos científicos de divulgación científica, ¿no? Entonces, justamente estas referencias van a permitir, ¿qué cosa? Construir esa cadena de evidencias, detectando las fuentes para que las personas, los revisores, los pares que les había dicho anteriormente, puedan constatar que efectivamente esas fuentes respaldan lo que el autor está pretendiendo mostrar. Ahora, lo que no hay que incurrir es en las formas de plagio cuando no realizamos esos protocolos que les he explicado ahora. Por ejemplo, un tipo de plagio, ¿no? Es el directo, cuando hacemos una copia textual de un texto sin su fuente, por paráfrasis, ¿no? Es decir, cambiamos las palabras, pero no citamos la fuente a través de la cual hemos obtenido. Por omisión, cuando nosotros hacemos una cita incompleta, ambigua, ¿no? O el autoplagio, a veces que nosotros tenemos un trabajo que lo hemos escrito y pensamos que, ay, como yo lo he escrito, no tiene sentido que yo mismo me cite. Tenemos que citarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, del autoplagio, ¿no? Es utilizar un trabajo sin declararlo, ¿no? Si, por ejemplo, si yo les pido un trabajo y hay otro docente que les pide uno parecido y ustedes lo entregan en las dos asignaturas del mismo informe, están cometiendo autoplagio, ¿no? En realidad tendrían que adecuar o citar o decir este trabajo ya ha sido utilizado previamente, ¿no? Y el de estructura justamente en el cual sigan el esquema de una fuente sin citarla, ¿no? Un razonamiento que se ha podido establecer, pero ustedes, o no ustedes, sino las personas que están utilizando, no mencionan que esa estructura ya tiene una fuente que ya ha sido trabajada previamente. ¿Qué hemos aprendido a partir de este tema que no es tan muy largo, ya no es relativamente corto? Uno, decidir qué fuentes vamos a usar. No toda la información es equivalente. La fuente la define el proceso de la afirmación. Lo que también hemos aprendido, bueno, ahí estaban las fuentes informales y formales, de preferencia utilizar las formales. Luego leer con estrategia. No basta leer todo el artículo en cuestión y luego, obviamente, a partir de ese artículo, perdernos, ¿no? Con las complicaciones consiguientes. Tenemos que aprender a identificar las partes importantes. Eso es leer con estrategia, ¿no? De manera que podamos obtener luego una comprensión real. Lo tercero es organizar antes de escribir. Hemos visto en este tema las fichas conceptuales, los resúmenes estructurados, los mapas conceptuales. No son burocracias, ¿no? Las tareas que les doy no es solamente porque se llenen, justamente es para que podamos organizar antes de escribir. Y son estos instrumentos justamente los que van a hacer posible un trabajo técnico y obtener un respaldo verificable posterior, ¿ya? Entonces, eso es justamente lo que tiene que quedarse como elementos de este tema y que va a servir para su base de su trabajo siguiente que les paso a explicar a continuación. Voy a dejar de compartir temporalmente y voy a en este momento explicarles el trabajo que vamos a realizar, bueno, que lo van a realizar ustedes de manera individual, ¿ya? Una vez concluyamos esta presentación,
ya lo van a hacer ustedes obviamente ya individualmente de manera manuscrita, ¿ya? No necesitan estar conectados, vamos a terminar la sesión, pero sí van a tener el tiempo, ¿ya? Van a cumplir, por favor, con el tiempo. Bueno, seguramente observan ustedes en pantalla esta práctica individual, ¿ya? ¿De qué se trata? Rápidamente, ustedes tienen 8 fuentes, van a tener 8 fuentes que está citada como en forma bibliográfica. Por ejemplo, la fuente uno dice vulnerabilidad en aplicaciones móviles de la banca digital, análisis de portada en América Latina, Journal de Cyberculture City and Privacy, etcétera. Y les está dando los datos aquí del volumen, les está dando las páginas de la cual se extraen y además la referencia o el sitio web de donde se extrae esa información. Lo que tienen que hacer es rápidamente leer esas fuentes, ¿ya? No necesitan ingresar al Internet, ¿ya? No es el trabajo ingresar a Internet o leer los artículos, sino fijándose en las fuentes, tienen que decir cuál es el tipo, si es formal o informal, si tiene una revisión por pares. Entonces, básense en lo que les he dicho. Si es formal, es de una revista académica, por ejemplo, ¿no? Muchas de estas que tienen esto, ¿no? Página de 45, volumen uno, número de revista tantos, o dicen, por ejemplo, Universidad Mayor de San Andrés, tesis, ¿no? O hay otras que les he dicho, Wikipedia, por ejemplo, será una Wikipedia una fuente formal. Aquí les está diciendo, miren, donde estoy señalando, recuperado de Wikipedia. ¿Será que eso tiene una revisión por pares? ¿Usarían esa fuente de Wikipedia en su trabajo académico? Una señal concreta del texto que respalda tu evaluación. Ustedes pueden decir, en el caso de la Wikipedia, es una fuente terciaria, consiguientemente no se utilizaría una fuente académica. Ese es el trabajo que tienen que hacer con las 8 fuentes. Y finalmente responder las preguntas de cierre, ¿no? Es decir, de qué 2 fuentes elegirían de las anteriores que cumplen criterios, por ejemplo, para hacer una sección de informe. ¿Por qué elegirías esas dos y qué criterio pesó más en las decisiones que han utilizado? Pueden decir ahí lo que hemos aprendido. Proviene de una revista científica, proviene de pares que han revisado. Por si acaso, el contenido de las presentaciones están también disponibles para que ustedes puedan leer si es que no han atendido la presentación, ¿ya? En eso consiste, por favor, el trabajo. Tienen que realizarlo ustedes hasta las 11:30, va a estar habilitado en plataforma para que lo suban de manera manuscrita. No tienen que copiar todo el instructivo ni las fuentes, solo me interesa la tabla y las preguntas de cierre, ¿ya? Y en las preguntas de cierre, obviamente, su respuesta de manera manuscrita. Entonces, si tienen algún comentario, les escucho, alguna pregunta, alguna duda o alguna aclaración antes de que realicemos el cierre de nuestra sesión y puedan ustedes comenzar con el trabajo, ¿ya? ¿Hay dudas, consultas, por favor? ¿Me la dicen? ¿Ya? Bueno, si no habría dudas y consultas, por favor, en este momento lo voy a habilitar. Espérenme, por favor, un segundito. Vamos a habilitar este y les voy a ratificar el horario para que ustedes puedan comenzar a trabajar y les voy a decir el número de tarea en el cual está. Ya. Es, ya está. Es la tarea, por favor, número 14 que tienen que ustedes trabajar, ¿ya? Es la tarea número 14 con la que tienen que trabajar, ¿ya? Entonces, está habilitado bueno, les he dado 5 minutos más, hasta las 11:35 está habilitado, por favor, para que puedan completar su actividad, ¿ya? Entonces, si no hay más preguntas, vamos a cerrar la sesión y comiencen a trabajar y por favor envíen dentro del plazo establecido. Si en la siguiente semana vamos a pasar la misma modalidad virtual, entonces justamente nos vamos a ver también por este mismo medio. Y si no, entonces estaríamos